intersticial, patología intersticial. En la radiografía de tórax, por lo general está subestima, digamos, que los hallazgos que se pueden encontrar, por lo que en este caso es importante tener en cuenta que la tomografía va a ser el método de imagen ideal. Las manifestaciones, entonces, en la tomografía de alta resolución de tórax para la toxicidad pulmonar incluye la neumonía intersticial usual, conocida también como NIO, la neumonía intersticial no especificada, la neumonitis por hipersensibilidad, la neumonía organizativa, la hemorragia pulmonar y el daño alveolar difuso. Vamos a arrancar recordando los hallazgos que encontramos en la neumonía intersticial usual. Por lo general, la radiografía, en ella lo que encontramos son frecuentemente opacidades reticulares bilaterales a predominio basal, como estamos observando en la radiografía del lado izquierdo, donde en los segmentos basales encontramos opacidades reticulares, mientras que en la imagen de tomografía que vemos a la derecha podemos encontrar otros signos que nos enfocan o nos llevan más a pensar en este tipo de patología intersticial. Los hallazgos característicos que vamos a encontrar en la tomografía es una disminución del volumen pulmonar, la reticulación bivasal y periférica, además de áreas de panalización, bronquiectasias por tracción. Esta distribución en este tipo de patrón suele ser generalizada, asimétrica y heterogénea, pero con un predominio realmente subpleural y más hacia los segmentos basales. En este patrón, la presencia de vidrio de lustrado es un hallazgo realmente infrecuente. Entonces, puede ser que lo podamos encontrar con pequeños focos como no lo podamos observar. A continuación, vamos a ver el caso de un paciente que solemos observar en las imágenes de radiopaedia, donde encontramos un paciente con patología de una neumonía intersticial usual. Vemos que en los segmentos superiores no se observa una marcada diferenciación de las lesiones a este nivel, y a medida que vamos bajando hacia la parte caudal, comienzan a aparecer todas las áreas de panalización, las bronquiectasias por tracción y la pérdida del volumen pulmonar asociado. Ahora continuamos con el patrón de neumonía intersticial no especificada. La radiografía es poco preciso los hallazgos que de pronto observamos en este tipo de estudio. En algunos pacientes puede ser normal o simplemente se observan opacidades difusas heterogéneas, mientras que en la tomografía de alta resolución encontramos opacidades difusas de densidad de vidrio esmerilado en zonas medias y basales de ambos pulmones. En la imagen que estamos observando, por lo general ahí vemos vidrio esmerilado de lustrado en toda la parte inferior de ambas bases, y las cabezas de flechas señalan opacidades reticulares. La panalización en estos casos ocurre en un porcentaje bajo de pacientes realmente, y a medida que se progresan la fibrosis, aparecen bronquiectasias y bronquiectasias por tracción. Y es importante recordar que en este tipo de neumonía intersticial no especificada, cuando el paciente se somete a tratamientos con esteroides, suelen desaparecer las lesiones. Ahora encontramos otro caso de una tomografía de alta resolución, donde observamos lesiones en vidrio esmerilado de predominio en bases, asociado a bronquiectasias por tracción y áreas de reticulación. Muy bien, vamos a continuar con la neumonitis por hipersensibilidad.
A la izquierda observamos una radiografía de toras donde encontramos un patrón de escasa representación realmente. En en este tipo de estudio puede ser normal o podemos observar opacidades difusas en vidrio de lustrado, como observamos en la parte de los segmentos bajos de la radiografía. Mientras que en la tomografía de alta resolución, en las fases agudas, eh, digamos que podemos encontrar la presencia de un patrón difuso en vidrio esmerilado, un patrón nodulillar, como observamos acá como señalan las cabezas de flechas, aquí al lado también observamos unos patrones nodulillares y podemos encontrar un patrón mixto entre nodulillo y vidrio ilustrado que muchas veces nos hace pensar en un patrón parchado, sospechando de atrapamiento aéreo como observamos acá en el emitor izquierdo. Volvemos y observamos otras imágenes que nos brinda Radiopaedia para identificar estos casos de neumonitis por hipersensibilidad. Ahí vemos una extensa área de vidrio de lustrado, de vidrio esmerilado. Y como dato clínico importante, debemos recordar que estos pacientes cuando se retiran del agente que está causando esa hipersensibilidad tienden a mejorar. Esos casos de hipersensibilidad es muy difícil poderlos ver porque las imágenes nodulillares en vidrio, imágenes nodulillares centroacinares, que son a las que te estás refiriendo, ¿cierto, Juan Pablo? Sí, sí, A veces muy complicado poder identificarla de si son estructuras vasculares o corresponde al manguito peribroncovascular, pero bueno, en esa no se ve muy bien, pero en algunos casos se pueden llegar a confundir con lo que es lo pueden llegar a confundir con lo que es el patrón en árbol en brote. ok. Pero bueno, tienen que entrenar el ojo mucho para poder identificarlas porque se ven, pero no es tan simple a menos de que sea un patrón marcado, así como en eso, donde ven las áreas en vidrio esmerilado de distribución acinar-SIC, o sea, ocupando todo lo que es el lobulillo secundario. eh, eh, eso, pero identificar lo que son esos nodulillos a veces sí tiene un grado de dificultad. Bueno, entonces, pues simplemente vean o busquen casos sobre eso para que más o menos vayan entendiendo cómo tienden a verse. ¿Listo? Ok, bueno, continuamos con la neumonía organizativa. Por lo general en la radiografía lo que encontramos son opacidades parcheadas bilaterales o focos de consolidación a predominio periférico, mientras que en la tomografía esta puede definir con mayor precisión los focos de consolidación o en vidrio de lustrado que presentan una distribución periférica o peribroncovascular. Como vemos en la imagen, aquí vemos un área de consolidación bastante periférico en el lóbulo superior izquierdo y por acá en el segmento, eso sería más o menos como anterior del superior, encontramos otro foco de consolidación. Y acá arriba en la apical encontramos otro bien periférico. Vamos a ver otras imágenes que nos brinda Radiopaedia para identificar este tipo de neumonía organizativa. Ahí podemos observar, aparecen áreas de consolidación, algunas pleurales, perdón, y otra de distribución peribroncovascular. Continuamos con el patrón de la hemorragia pulmonar. En radiografía simple de tórax se presenta como opacidades bilaterales alveolares o en vidrio de lustrado, como observamos en la parte superior de la radiografía que vemos del lado izquierdo. Mientras que la tomografía sirve como para definir la extensión de las opacidades y en ocasiones esta muestra el patrón empedrado, lo que conocemos como crazy paving, que ya sabemos que está asociado a engrosamiento de los septos intra e interlobulillares que están superpuestos al vidrio esmerilado. Otra imagen acá de Radiopaedia, donde vemos una gran extensión de
este patrón de Crazy Paving, y donde lo debemos sospechar en pacientes que, pues, que puedan estar afectados por una toxicidad por fármacos. El otro patrón que nos nombra esta sección del libro es el daño alveolar difuso. En radiografía de tórax vamos a encontrar extensas áreas bilaterales, digamos que de aspecto pueden ser homogéneos o heterogéneos, con una distribución en el pulmón medio e inferior, pero la radiografía, como mencioné, no es tan específica. Entonces nos toca acudir a la tomografía de alta resolución y podemos observar que en las fases iniciales se destacan opacidades de densidad de vidrio esmerilado, y estas rápidamente pueden progresar a fibrosis, que produce una distorsión del parénquima pulmonar y pueden aparecer bronquiectasias por tracción. En la imagen observamos cómo se evidencian las bronquiectasias por tracción, una pérdida de la arquitectura como tal del parénquima pulmonar, pero además en este caso observamos otras complicaciones que podrían estar asociadas a otros procedimientos, como es el neumotórax y el neumomediastino. No debemos de olvidar que pueden haber algunos procedimientos que pueden afectar también la estructura pulmonar. Rápidamente vamos a observar nuevamente otras imágenes para identificar el daño alveolar. Ahí vemos cómo se forman opacidades en vidrio de lustrado hacia las bases con bronquiectasias por tracción. Y recuerden que estos pacientes pueden progresar con fibrosis. Muy bien. Para hacer mención de algunos fármacos que pueden causar toxicidad pulmonar, vamos a dividirlo en dos grandes grupos. De un lado encontramos los fármacos citotóxicos. Entre estos tenemos la ciclofosfamida, la bleomicina y el busulfán. Y encontramos fármacos no citotóxicos como la miodarona y la instilación vesical de la BCG. La ciclofosfamida es un agente citotóxico que se usa en el tratamiento de neoplasias, pero que también puede estar, digamos que relacionado al tratamiento de otras patologías no malignas. Y para que vean lo complejo que puede llegar a ser esto, solamente el uso de la ciclofosfamida puede estar relacionado con patrones de daño alveolar difuso, de neumonía intersticial usual y de neumonía organizativa. Con respecto al uso de la miodarona, es importante mencionar que esta se utiliza para pacientes con arritmias, que en pacientes de internación podría estar siendo utilizada muy fácilmente en cualquier problema cardíaco arrítmico, y esta frecuentemente, digamos que se relaciona con una neumonía intersticial no específica. Mientras que la instilación de BCG en pacientes con lesiones en la vejiga produce un cuadro clínico que puede presentar fiebre, escalofrío, sudoración nocturna, mal estado general, disnea y tos. Y radiológicamente lo que vamos a encontrar es un patrón nodular o miliar difuso que puede corresponder en ciertos casos a un patrón de neumonitis por hipersensibilidad. Quiere decir que una vez que se deja el tratamiento con la BCG, el paciente puede mejorar. Ahora vamos a avanzar con las complicaciones torácicas asociadas a la radioterapia. Se hace especial mención en los pacientes con cáncer de mama, cáncer broncogénico, cáncer de esófago y los pacientes con linfoma torácico. Para entender o tratar de distribuir un poco mejor todo este tipo de complicaciones, vamos a tener tres grandes grupos, que entre ellos encontramos las complicaciones pulmonares, las mediastínicas y las complicaciones asociadas a la pared torácica. Comenzamos con las complicaciones pulmonares. En este grupo encontramos lo que se conoce como neumonitis y fibrosis por postradiación. Existen unos factores importantes predisponentes a este daño que puede inducir la radioterapia, y entre estos se incluye si el paciente tuvo una irradiación previa, si el tratamiento de radioterapia está acompañado también por quimioterapia, el compromiso, el área que se va a someter a radioterapia, la dosis de radiación y cómo fraccionan también esa radiación.
Y otro de los factores predisponentes es un reiterado tratamiento, o sea, que hayan retirado el tratamiento previo con esteroides, también puede predisponer al paciente a este tipo de complicación. Otros conceptos que tenemos de tener claro para entender de pronto el concepto de neumonitis y fibrosis post-radiación es que en estos tipos de pacientes existe dos fases que se conocen como fases precoz y una fase tardía del tratamiento de la radioterapia. En las fases precoz, esta fase, digamos que se conoce cuando los pacientes están sometidos inicialmente, es el periodo que se evalúa entre el primero y hasta el tercer mes de la radioterapia. Y en este periodo, en el precoz, es donde se conoce que las lesiones que se visualizan son conocidas como neumonitis. En este periodo, entre 1 y 3, inicialmente hablamos de neumonitis. Y encontramos hallazgos tanto en la radiografía como en la tomografía de alta resolución, unas opacidades mal definidas, de densidad de vídeo de ilustrado, con condensación alveolar, como vemos en esta imagen. Y estas lesiones siguen la puerta de entrada por donde, digamos, que se planeó o se distribuyó la radiación que se le dio al paciente, así como vemos en la imagen, acá en la imagen de tomografía que está a la izquierda. Mientras que en las fases tardías o crónicas, hablamos de ella después de los 3 meses, entre los 12 y los 15 meses pueden predominar las lesiones que vemos en la imagen que está a la derecha. En este caso, ya cuando los pacientes están expuestos con ese tiempo o después de los 3 meses, ya no hablamos de neumonitis, sino hablamos de fibrosis post-radiación. En las imágenes encontramos opacidades reticulares con pérdida del volumen. Si observamos, hay una disminución del volumen pulmonar en el emitor derecho. Encontramos bronquiectasias por tracción y también van a estar delimitadas estas lesiones al área de radiación. Este patrón que muchas veces nosotros lo mencionamos como una reacción actínica por radioterapia, se conoce como condensación alveolar. Sería como un término que también podríamos utilizar en el caso de que queramos ser un poco más específicos para hablar de fibrosis post-radiación. Otras de las complicaciones que se mencionan, encontramos la necrosis pulmonar y la neumonía organizativa. La necrosis pulmonar es una complicación rara, tardía de la radioterapia, que se puede presentar en pacientes que han recibido dosis de radiación habitualmente para el tratamiento del carcinoma broncogénico. Y las imágenes por lo general muestran cavitación en áreas de fibrosis post-radiación. Mientras que la neumonía organizativa, ya estuvimos hablando de ella, es una complicación infrecuente en los pacientes con radiación y descrita únicamente en pacientes con cáncer de mama. Clínicamente se presenta como un síndrome pseudogripal con fiebre, tos seca y disnea. Y patológicamente se asocia a la presencia de formaciones polipoideas de tejido de granulación localizadas en el interior de los espacios alveolares. En los hallazgos de la radiografía, se caracteriza por opacidades bilaterales mal definidas de tipo alveolar o en vídeo de ilustrado con un ligero predominio en campos medios e inferiores. Y en la tomografía de alta resolución encontramos que esta lo que hace es delimitar o nos da más precisión de la ubicación de estas lesiones que pueden presentar una distribución peribroncovascular o también pueden ser subpleurales. Estas suelen desaparecer incluso con el tratamiento. Entonces, en las imágenes que vemos actualmente, vemos una radiografía de tórax donde es en un paciente con antecedente de una neoplasia de cáncer de mama izquierda, pero es importante identificar que no solamente este tipo de neumonía se va a ver o a visualizar directamente con el área irradiada, porque si observamos una paciente con antecedente de cáncer de mama izquierdo que probablemente recibió radiación del lado izquierdo, pero en esta paciente encontramos un foco de consolidación del lado apical derecho. En la imagen B ya encontramos un foco de consolidación más estructurado con broncograma aéreo.
más del lado derecho. Y en la imagen C ya encontramos pues cómo está el parénquima pulmonar recuperado, pues todo el proceso de radiación y de tratamiento antibiótico. Encontramos como otra de las complicaciones mediastínicas, entre estos los quistes tímicos. La radioterapia aplicada a pacientes principalmente con linfoma o cáncer de mama puede conllevar a la formación de este tipo de lesiones. Y se manifiesta, como vemos en la imagen, en lesiones en el espacio mediastínico, donde por lo general está ubicado el timo. Estas lesiones pueden ser, digamos, que se pueden mantener en el tiempo, pueden tener un crecimiento lento. En la radiografía, por lo general, lo que se visualiza es una masa mediastínica anterior, que nos sería de mucha ayuda las proyecciones laterales, mientras que en la tomografía de alta resolución vemos lesiones hipodensas con paredes finas en el área tímica que en ocasiones pueden presentar calcificaciones, así como vemos por acá, calcificaciones. Y es de mucha utilidad también en este tipo de complicaciones el uso de la resonancia magnética, ya que nos confirma la naturaleza de las lesiones, encontrando una hipointensidad en las secuencias potenciadas en T1 y una hiperintensidad en las secuencias potenciadas en T2. Otra de las complicaciones mediastínicas encontramos la calcificación de los ganglios linfáticos. Es importante tener en cuenta que las masas adenopáticas linfomatosas pueden evolucionar hacia la calcificación, especialmente tras radioterapia. Este hallazgo generalmente se asocia a una respuesta favorable del tratamiento y aparece habitualmente después de un año del tratamiento. El diagnóstico diferencial con este tipo de complicaciones debe hacerse con adenopatías de etiología granulomatosa. Ahora encontramos las lesiones esofágicas. Y digamos que principalmente tenemos la alteración de la motilidad y la aparición de estenosis secundarias y las fístulas esofagorespiratorias, perdón. La alteración de la motilidad esofágica se desarrolla habitualmente entre las 4 y las 12 semanas del tratamiento, y las estenosis aparecen entre el tercer y 18 mes del tratamiento. Esta está asociada a dosis superiores de radiación de 50 G, mientras que las fístulas esofagorespiratorias constituyen una complicación infrecuente del tratamiento radioterapéutico, faltó la U, que aparece especialmente en pacientes que han sufrido intubaciones prolongadas o neoplasias intratorácicas. Estas fístulas se observan en un 5 al 10% de pacientes con neoplasia esofágica localmente avanzada y su pronóstico es malo. En la radiografía de tórax, esta va a ser inespecífica realmente. Debemos sospechar en pacientes que tengan el antecedente de la neoplasia que desarrollan neumonías a repetición. Y se pueden presentar opacidades alveolares unilaterales, pero también bilaterales. El diagnóstico de confirmación realmente de este tipo de fístulas se realiza con tránsito esofágico, que sería lo que ayudaría de una manera más precisa en el diagnóstico. Pero también es de utilidad el uso de la tomografía computada, ya que esta nos ayuda a evaluar los trayectos fistulosos que se pueden presentar. En la imagen observamos una fístula esófago-respiratoria, una comunicación entre el esófago y la tráquea, y además de eso observamos una prótesis que tiene el paciente a nivel del esófago. Ahí vemos el trayecto de unión que hay entre ambas estructuras. Otra de las complicaciones que están asociadas a la radioterapia es el cáncer de mama, especialmente en pacientes con antecedentes de linfoma de Hodgkin, ya que existe un riesgo aumentado para el desarrollo de cáncer de mama en este tipo de pacientes que hayan estado expuestos 30 años antes. Esto se ha evaluado en un 75% de veces superior en estas pacientes,
Y el intervalo medio de desarrollo de cáncer de mama tras la exposición a la radiación es de más o menos entre los 15 y 19 años. Otra mención importante, se habla de los sarcomas de la pared torácica. Se existen unos criterios que nos ayudan a evaluar estas complicaciones, entre los cuales encontramos que el origen de la lesión sarcomatosa sea en el campo de irradiación, que la dosis que se haya utilizado en el paciente sea entre 25 y 80 G, que el tiempo transcurrido de la radioterapia y la aparición Perdón, Juan, es de... Gray. Es Gray, ah, ok, Gray. Gracias. Es las siglas de Gray, Gray, la unidad de absorción de la radiación. perfecto, no lo sabía. Y el tiempo transcurrido, les decía que entre la radioterapia y la aparición del sarcoma, como mínimo debe ser de 3 años. Y otro dato importante es que el sarcoma radioinducido, o sea, el que se produce por la radiación, y el de la neoplasia primaria deben ser de tipos histológicos diferentes. Y la histología de estos sarcomas, con más frecuencia encontramos el osteosarcoma, el histiocytoma fibroso maligno y el fibrosarcoma. Por lo general en la radiografía encontramos lesiones predominantemente líticas o blásticas que van a depender realmente del tipo histológico del sarcoma. Y lo que es la tomografía y la resonancia suelen mostrar una masa en paredes blandas asociada a una tumoración ósea lítica o blástica. Y el diagnóstico diferencial debemos tener en cuenta tanto la metástasis, infecciones y la necrosis post radiación. En la imagen observamos un osteosarcoma external radioinducido en una paciente con antecedente de neoplasia de pulmón tratada con lobectomía superior derecha y radioterapia 20 años antes. Esta es una ventana ósea y vemos la tumoración aquí grande en toda la parte external de tipo blástico. Otra de las complicaciones de las que se habla con respecto a la pared torácica encontramos la osteitis rádica. Realmente este concepto engloba o está muy relacionado a la presencia o el hallazgo de fracturas costales en pacientes con cáncer de mama. Entonces, cuando encontramos fracturas por lo general que pueden ser asintomáticas en pacientes con cáncer de mama, esto se debe al concepto de osteitis rádica. En la imagen A vemos una pérdida de la continuidad en uno de los arcos costales que está relacionado con una paciente con antecedente de cáncer de mama, al igual que en la imagen por tomografía. Ahora vamos a mencionar un poco acerca de las complicaciones del trasplante cardíaco. Estas se presentan durante los primeros 30 días del trasplante, tras el trasplante, perdón. Entre las causas principales de la mortalidad encontramos un fallo al injerto en el 41% de estos casos, un fallo multisistémico y 14% infecciones. Estas también se producen en un periodo, las complicaciones en un periodo quirúrgico. Encontramos las complicaciones relacionadas con la intervención del mediastino y la esternotomía. Con respecto a las complicaciones del trasplante pulmonar, encontramos pacientes con indicaciones que principalmente son la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la fibrosis pulmonar idiopática, la hipertensión pulmonar primaria y secundaria, la fibrosis quística, la linfa legiomiomatosis, la histiocytosis de células de Langerhans y la sarcoidosis. Y en este tipo de trasplante vamos a encontrar complicaciones tanto precoces como complicaciones tardías. Las complicaciones precoces del injerto, vamos a encontrar un paciente con un cuadro clínico bastante severo, con insuficiencia respiratoria y que radiológicamente es similar a un fallo ventricular izquierdo, con signos de sobrecarga hídrica, con la presencia de opacidades alveolares de distribución periliar. Cabe mencionar que aparte
de esa disfunción precoz del injerto también encontramos la hemorragia pulmonar, el síndrome de distrés respiratorio agudo, el rechazo agudo, la sepsis, la neumonía bacteriana, embolia pulmonar y lesiones neurológicas. Otra complicación asociada al trasplante de pulmón de forma tardía encontramos lo que se conoce como bronquiolitis constrictiva, que es una manifestación pulmonar del rechazo. Clínicamente se manifiesta en forma de lo que se conoce como el síndrome de bronquiolitis constrictiva y se caracteriza por un deterioro progresivo e irreversible de la función pulmonar. En este caso observamos las imágenes de un paciente con antecedente de trasplante pulmonar. En la imagen A, en inspiración, donde en teoría no se ven muchas lesiones asociadas, pero en la imagen B se adquiere cortes en expiración, donde se observa un patrón de perfusión en mosaico que corresponde a áreas de atrapamiento que podrían estar vinculadas a una bronquiolitis constrictiva como rechazo del injerto de forma tardía. Vamos a avanzar con las complicaciones asociadas a los trasplantes de precursores hematopoyéticos. Estas complicaciones se distribuyen en grupos tanto de complicaciones infecciosas como no infecciosas. En la parte infecciosa encontramos las infecciones bacterianas que ocurren en el 90% de la fase neutropénica y precoz. En la radiografía suele ser inespecífica con opacidades de características alveolares de distribución focal. En un 30% de los casos la radiología puede ser normal. Mientras que en la tomografía esta demuestra opacidades alveolares de distribución lobular o segmentaria, siendo a menudo imposible diferenciar la etiología en estos hallazgos. Otra de las complicaciones tenemos la infección piógena de las vías aéreas, que incluye la bronquitis y bronquiolitis. La radiografía suele ser normal o inespecífica, con opacidades heterogéneas mal definidas de localización, habitualmente basal, mientras que la tomografía define mejor los hallazgos, encontrando pequeñas opacidades centrolobulares mal definidas que representan impactaciones bronquiales, lo que conocemos como árbol en brote. Además de eso, encontramos opacidades lineares ramificadas y áreas focales de consolidación que corresponden a la bronconeumonía. También encontramos asociadas a este tipo de complicaciones las infecciones fúngicas. Como principal complicación encontramos la aspergilosis angioinvasiva, que se caracteriza por nódulos pulmonares que en ocasión están rodeados por un halo de densidad de vidrio de lustrado y focos de consolidación con base pleural. Y en las fases de recuperación, cuando ya los pacientes pasan de la fase inicial neutropénica, puede aparecer cavitaciones. Entonces en la imagen observamos una imagen nodular, pulmonar, de contornos mal definidos en el lóbulo superior izquierdo. Las infecciones fúngicas también incluyen la bronconeumonía aspergilar. Esta es una complicación que sucede puede suceder a los pacientes que hayan tenido aspergilosis angioinvasiva. Se producen más o menos en un 10% de estos pacientes y clínicamente se presenta en forma de una traqueobronquitis aguda que puede llegar a evolucionar hasta bronconeumonía. La tomografía se caracteriza por nódulos centrolobulares e impactaciones bronquiales en árbol en brote de distribución parciada, que en ocasiones estas áreas pueden evolucionar a consolidación alveolar. En esta imagen de tomografía se observan paredes bronquiales engrosadas en ambos lóbulos inferiores y áreas de impactación bronquial, especialmente en el lóbulo izquierdo, como vemos en esta área. La infección fúngica también incluye la infección por Pneumocystis jirovecii. En la radiografía de tórax, digamos que el 90% de los casos suele ser anormal, se ven opacidades tenues bilaterales de distribución periliar y la tomografía nos ayuda a caracterizar estas opacidades de vidrio de lustrado de una forma predominantemente periliar que en ocasiones se asocia
a un retículo engrosado con tabiques interlobulares e interlobulares, que es lo que se conoce como el crazy paving. Vamos a ver unas imágenes sacadas de Radiopaedia, donde vemos un caso de neumonía por Pneumocystis jirovecii. Muy bien, avanzamos ahora. En este tipo de pacientes donde se evalúan las complicaciones de trasplante de precursores hematopoyéticos, también se dan infecciones víricas. Estas incluyen un grupo de virus respiratorios que normalmente se encuentran en la población, entre los cuales encontramos el virus sincitial respiratorio, el virus de la influenza, parainfluenza, el metaneumovirus y el adenovirus. Pero se hace especial mención, a pesar de los tratamientos profilácticos, al citomegalovirus. Y los hallazgos en tomografía incluyen afectación intersticial que puede ser unilateral o bilateral. En la imagen que observamos, vemos nódulos pulmonares pequeños de tamaño redondeado, como vemos por acá, asociados a halo de densidad en vidrio de lustrado. Especialmente en esta imagen aquí, vemos vidrio de lustrado alrededor de los nódulos, por acá también. Esto puede corresponder a una neumonitis por el citomegalovirus. Dentro de las complicaciones o del grupo de las complicaciones no infecciosas asociadas al tipo de complicaciones de los trasplantes de precursores hematopoyéticos, encontramos esta lista grande que vemos acá, que entre ellas encontramos el edema pulmonar, el síndrome del injerto, la hemorragia alveolar difusa, que ya hablamos de ella, la toxicidad farmacológica, que también ya hablamos un poco de ella, el síndrome de neumonía idiopática, bronquiolitis constrictiva, que también fue nombrada, neumonía organizativa, enfermedad pulmonar veno-oclusiva y enfermedad linfoproliferativa. Hacemos especial mención en este caso al edema pulmonar, donde en la radiografía de tórax se observan líneas de Kerley A y B, que demuestran más que todo es el engrosamiento de los septos interlobulares. Mientras que en la tomografía de tórax nos ayuda un poco más a caracterizar este tipo de formaciones, porque se puede observar además de esto ingurgitación vascular, las líneas septales engrosadas, opacidad en vidrios de lustrado y pequeños derrames pleurales. Otra de las complicaciones que se evalúan en este apartado del libro son las complicaciones torácicas de la cirugía, entre ellas las complicaciones asociadas a la cirugía pulmonar. Hace una mención inicialmente de la fístula broncopleural, que se produce con mayor frecuencia como complicación de una neumectomía derecha. Esto es debido realmente a la anatomía propia del bronquio derecho y que es la causa principal, digamos que del empiema post-neumectomía. Para su desarrollo puede existir factores predisponentes como una infección pulmonar preoperatoria que ha sido mal controlada, el traumatismo torácico, la ventilación mecánica post-terapia y la radiación preoperatoria también de este tipo de pacientes. Los hallazgos que se encuentran radiológicamente, podemos encontrar un aumento del aire pleural, por donde se han realizado de pronto las incisiones para la intervención, la aparición de niveles hidroaéreos nuevos, el que queda residual, un desarrollo de un neumotórax a tensión también nos haría sospechar de este tipo de patología, una colección hidroaérea pleural persistente que no mejora con el tiempo. Juan Pablo, Sí, perdón que lo interrumpa. ¿Te falta mucho? me faltan aproximadamente 7 diapositivas. Porque recuerdan que ahora va a ser la sesión del Ateneo con la clínica Bazar Rica. Esta es la última sesión, 7 diapositivas y terminamos. Dale, dale. A las 7:30 más o menos mandarán el link. Bueno, Listo. dale. Y la visualización directa del defecto de la pared del muñón de la neumectomía. Entonces, en la imagen de tomografía observamos una fístula broncopleural en un paciente sometido a radioterapia y una bilobectomía inferior y media. Es esta imagen que vemos acá, el contacto que hay entre el bronquio y esta área que está en contacto con la pleura. Y observamos esta fístula broncopleural que vemos acá.
Otra complicación es el empiema. Para que se dé el empiema, se debe primero cumplir con que sean pacientes con una fístula broncopleural. Y en este lo que encontramos es un llenado rápido de la cavidad postneumectomía por un líquido que es de origen infeccioso. Esta produce un desplazamiento contralateral de las estructuras mediastínicas y aparecen nuevos niveles hidroaéreos en esta área. Esto asociado también a un aumento hidroaéreo tardío del postoperatorio. Nombramos las complicaciones también relacionadas con el síndrome postneumectomía, que muestra un desplazamiento, en este caso, del corazón y la tráquea hacia el lado donde se hizo la neumectomía. Como vemos, hay desplazamiento de todas las estructuras mediastínicas a la derecha en este caso, y se produce un aplastamiento tanto de la tráquea como de los bronquios, y eso lleva a que se presenten síntomas en el paciente. Mencionamos también las hernias pulmonares como complicaciones de la cirugía pulmonar y que se definen como esas protrusiones que se pueden producir del parénquima pulmonar más allá de la caja torácica. Clínicamente estos pacientes presentan dolor y estas hernias pulmonares se clasifican en cervicales, intercostales y diafragmáticas. En este caso, en la imagen observamos una hernia pulmonar de tipo intercostal, como vemos en esta imagen. Acá esto está ocupado por parénquima pulmonar a través de un defecto que existe en la pared torácica. Otra de las complicaciones que se mencionan, encontramos el gasoma o gosipiboma intratorácico, como también lo hemos visto casos en el abdomen, que se presenta como una masa bien delimitada, habitualmente con imágenes aéreas en su interior y la morfología de migajas de pan. Y también es frecuente detectar imágenes de alta densidad que hacen referencia al marcaje metálico que tienen las gasas. En esta imagen de radiopaedia vamos a ver un gosipiboma acá, donde vemos una lesión heterogénea, subpleural, que tiene componente de alta densidad en migaja de pan y aire. Tenemos imágenes de hipodensas. Finalmente, es importante hablar que en las complicaciones de cirugía de mama, digamos que el método que nos ayuda a identificar este tipo de complicaciones es la ecografía, es la que más se relaciona. Y encontramos tanto el seroma, celulitis y los abscesos. Los seromas en la ecografía, digamos que busca demostrar la naturaleza quística de la lesión, mientras que en la tomografía se muestra una masa de baja atenuación. Con respecto a la celulitis, la ecografía demuestra una infiltración difusa del tejido subcutáneo y en la tomografía se manifiesta como una infiltración de densidad de paredes de tejidos blandos en una distribución lineal que afecta al tejido subcutáneo. Mientras que el absceso se manifiesta ecográficamente como una masa compleja de predominio quístico con áreas de ecogenicidad interna. Y en la tomografía, que es de gran utilidad, se observa una colección líquida de baja atenuación con paredes gruesas e irregulares que realzan postcontraste. Esta es la bibliografía usada para la charla del día de hoy. Espero que se haya entendido. Si tienen alguna duda o pregunta, gracias.